Hola gente, hoy es el 19 de julio del 2023 y el tema es que el derecho a una vivienda digna no existe. Esta es una serie de videos que tienen muy pocos videntes y es natural. El 97% de las personas no piensan. Eso está demostrado científicamente. Incluso lo he mencionado antes que ese estudio salió del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ellos dicen que las personas, el 97% de la población mundial no sabe pensar porque nunca aprendió. Yo difiero ligeramente de los genios del MIT y digo que la causa principal es la ley del menor esfuerzo. Es más difícil pensar que no pensar. Pero bueno, ese es otro tema. Si quieren saber sobre esa ley natural de menor esfuerzo, es un poquito complicado. Pero sí, lo que voy ahora es a mostrarle algo que parece que resulta que hace unos 4 o 5 videos atrás, sí, estoy ahora midiendo el tiempo por vídeos, les estaba explicando, entre otros temas de ese vídeo, que a mí me sorprendió como un señor que creo que era el líder de un grupo de poetas, no sé, un rollo de eso que hacen en La Habana. Ese grupo se llamaba Omni Zona Franca y el líder era un señor que usaba un peinado rastafari y él se mete con la mujer y 6 hijos en una casa que no es de él, creo que en Alamar. La razón que él da es que su familia no tiene techo y esa casa nadie la vivía. Señores, si esos son los opositores, salgan corriendo. Salgan corriendo, móntense en una balsa o vuelen a los volcanes. Que eso es algo que quiero enfatizar en este vídeo. Que hay gente que están contra el comunismo. Sin embargo, ellos reaccionan de una manera, la manera que les enseñó el socialismo. Voy a buscar, déjenme chequear de nuevo aquí. Sí, aquí estoy en pantalla porque estoy buscando en Facebook a ver si encuentro un comentario de una señora enfurecida cuando yo le dije que no hay tal derecho a una vivienda digna. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente para armarles el muñeco. Si no, no es importante. Les relato la anécdota y hasta ahí. Déjenme ver si encuentro esta genial señora, porque eso hace como 2 o 3 días. Y esa señora pertenece a un grupo declarado anticomunista. O sea, no hay ni la más ligera sospecha que ella sea una claria o una militante del partido ni nada de eso. Es una ciudadana común cubana que no quiere saber de comunismo y sin embargo reacciona de la misma manera que le enseñaron los comunistas. Porque estamos ¿cómo no? Estamos programados en los caminos de Marx y Lenin. Déjame ver si lo encuentro aquí. No, bueno, eso lo voy a dejar porque me llegan miles de comentarios cada día. Entonces vamos a concentrarnos en el tema que es que el derecho a una vivienda digna no existe. Para ponérselo más claro, tú solo tienes el derecho a una vivienda que tú pagues o sea, que la compres o pagues el alquiler por ello. Así de sencillo. El derecho que te da a tener una casa es comprarla o pagar alquiler para vivirla mientras la estés pagando. Por supuesto, en el mundo real, aunque la casa la compres, vas a seguir pagándola. Porque tienes que pagar los impuestos de la propiedad, tienes que pagar las cuentas, ¿no? La corriente eléctrica, el agua, bueno, ustedes saben. O sea, la casa es una cosa que nunca se deja de pagar. Sin embargo, la gente habla de derecho a una vivienda digna. Yo hace quizás 3 o 4 semanas, apenas cuando comencé estos videos, que fue uno de los primeros temas que toqué. Y aquí precisamente hoy
llego a la casa, son las 9:32 aquí en el sur de Texas, y veo un artículo de Diario de Cuba. Ese artículo menciona la promesa de Fidel Castro de darle una vivienda digna a los cubanos. Y eso es precisamente lo que quiero explicarle. Y bueno, aquí Diario de Cuba no hace un análisis de las connotaciones de hacerles creer a la gente que tienen el derecho a una vivienda digna. Al final del vídeo le voy a explicar cómo la gente, estoy hablando en grandes números, a nivel de país, a escala nacional, pueden acceder a una vivienda. Ningún proceso, ningún método es perfecto. Siempre va a haber en cualquier país gente que no puedan tener una casa. Pero bueno, vamos a ir directo al artículo y de ahí los voy a desgajar este tema. Aquí está, déjenme ponérselo lo más grande posible porque los telefonitos esos, las letricas son extremadamente pequeñitas. Así que le voy a leer el pedazo que nos interesa para... sí, aquí lo puede leer. Dice, pese a que Fidel Castro llegó al poder prometiendo viviendas dignas a los cubanos, la Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP, acaba de informar que son casi 60,000 las casas con pisos de tierra detectadas en Cuba y 9,000 las cuarterías existentes. O sea, lo fundamental de esto es, pese a que Fidel Castro llegó al poder prometiendo viviendas dignas a los cubanos. Señores, yo me temo que en una Cuba libre nosotros vamos a apresurarnos a echarla a perder, a destruir esa libertad. El candidato político. En primer lugar, vamos a tratar de elegirle a la gente por los cojones que tengan, no por el número de neuronas. Eso es lo primero. El pueblo de Cuba se va a parar un tipo de la oposición que estuvo 12 años preso y va a decir, yo soy fulano de tal y cuando ustedes estaban en su casa yo estaba en la prisión y yo quiero ser presidente de Cuba. La gente dice, wow, por ese sentido de culpabilidad. Sin embargo, si la gente fuera práctico, porque las cosas se perciben, se analizan y se reaccionan a ellas, o emocionalmente o racionalmente. Y señores, la política es una de las profesiones donde hay más, digamos, malagradecimiento. Incluso desde los tiempos históricos o clásicos, en la antigua Roma, uno de los casos más, o sea, que pasó a la historia. Eso sucedió hace no sé cuántos miles de años. Un general victorioso terminó en la cárcel. El pueblo de Atenas le agradeció sus victorias militares metiéndolo preso. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué planteas? ¿No agradecerle a la oposición lo que está haciendo? Bueno, en primer lugar, no están haciendo mucho. Incluso creo que lo que están haciendo es llega a un acto de diversión en términos operativos. O sea, nos están desviando, nos están desenfocando del objetivo, nos están haciendo perder tiempo y no resuelven un carajo. No son capaces ni siquiera en esta era digital de conectarse con el pueblo. Ellos no hacen, por ejemplo, un vídeo educativo, porque una de las funciones del líder es ser un educador. Por eso es que hago estos vídeos. No se preocupen que yo no quiero postularme para presidente de Cuba. Pero sí, en situaciones como la que vivimos, nosotros tenemos que erigirnos en líderes. Pequeños líderes que ayudan, no realmente líderes que comandan. Creo que el líder de Cuba, espero que salga de un barrio humilde, un líder que esté pasando en este momento hambre, que esté pasando persecución en este momento y que tenga más neuronas que cojones. Eso es lo que necesitamos, a mi modo de ver. Pero bueno, refiriéndome al tema de que no hay tal derecho
a una vivienda digna, ya les dije que o la compras o pagas alquiler por ella. Lo que sucede en la anécdota de Facebook que no pude encontrar, ya les dije, se me perdió entre miles de comentarios. Hay una señora que plantea que el gobierno le quita la casa a su mamá. Y ella dice que la casa que pagó. Pero ella dice que no solo le quita la casa, le quita el derecho a una vivienda digna. Y ahí es cuando yo salto. Yo no salto para enfrentarla. A mí no me interesa enfrentar a la gente, incluso lo disfruto. Yo lo que salto es para educarla, decirle, y le digo, no hay tal derecho a una vivienda digna. Eso es una gran estafa. Eso es una mentira populista de los políticos. Y ella salta y me dice, no te metas con mi casa, que eso lo pagó mi mamá, y bla, bla, y se la quitó este gobierno comunista. Le dije, sí. Ya desde el momento que tú dices que tu mamá pagó la casa, es lo que estoy diciendo, tu mamá tiene derecho a la casa. O sea, incluso en caso que la transacción sea legal. Y, sin embargo, ella no entiende. Ella lo que le pica es que yo digo que no hay derecho a una vivienda digna. Ustedes vieron el artículo el primer párrafo de Diario de Cuba, que Fidel Castro, en cuanto sube al poder, le promete a los cubanos, les promete esa vivienda digna que terminó con todo el parque habitacional de Cuba. Cuando digo parque, o sea, la reserva, o la existencia más bien, completamente destruida, 3 y hasta 4 generaciones viviendo bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad se adquiere cuando tú pagas por esa propiedad. Eso es fundamental. Y la propiedad privada es una de las bases de las libertades y responsabilidades individuales, que en realidad son las únicas que existen. Lo que pasa con la vivienda es que si tú creas artificialmente un llamado derecho que no existe, paralizas la construcción y el alquiler de viviendas en el país. Es imposible que tú digas en una Cuba libre, ok, señores, ya todos somos libres de construir casas y alquilarlas, y entonces hacer una ley que diga los ciudadanos cubanos tienen derecho a una vivienda digna. Entonces yo que no trabajo o que no me da la gana o lo que fuera, cualquiera de las razones, el camino al infierno está empedrado de razones. Todo el mundo busca y encuentra razones para justificar sus problemas. Como está la ley, yo puedo demandar y obligar a la persona que gastó su dinero y su tiempo, sus ahorros en construir una casa para alquilarla, para que me la regale. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que nadie más construye casa. ¿Ven cuán destructivo es creer derechos que no existen? Señores, una de las cosas que nosotros padecemos, y cuando digo nosotros somos los seres humanos en total, reitero, el 97% de la población mundial no sabe pensar. Lo primero que hay que buscar es, cuando alguien te habla, te tira una patada demagógica como eso de viviendas dignas, tú en primer lugar tú dices, ok, defíneme qué es una vivienda digna. Bueno, te voy a decir que puedes apostar $1 millón que no te lo van a poder definir, porque tu idea de una vivienda digna es muy diferente a la mía. Por ejemplo, para mí, que vivo en los Estados Unidos, una vivienda básica, lo que viene a corresponderse a un bohío en Cuba, es una casa que tenga aire acondicionado, calefacción, agua corriente, electricidad, internet, todas las 24 horas sin ningún tipo de interrupción. Eso es a nivel de bohío en los Estados Unidos. Y incluso dentro de Cuba, quizás para ti una vivienda digna sea una casa con 3 cuartos cerca del pueblo. Para el otro es una casa de 2 cuartos en una finca. O sea, no hay manera de definir una vivienda digna. Si tú no puedes definir algo, no existe. Eso es pura lógica y hasta metafísica. No existe. Eso es tan importante que, digamos, la ciencia para nombrar las cosas se llama nomenclatura, ¿no? Y
Y en los países comunistas, por ejemplo, en la Unión Soviética, la clase alta, esa que la llamamos nosotros en Cuba los mayimbe, los jerarcas, etc., en la Unión Soviética se le llamaba la nomenclatura. O sea, eran los dueños de la realidad, eran los que definían las palabras. Y eso se ve ahora en los Estados Unidos, que dicen que hay personas transexuales. Por supuesto, eso no existe. Las personas son o varones o hembras. O que un hombre sale embarazado. Eso es imposible. O que, por ejemplo, ahora mismo en Holanda, la ganadora, supuestamente ganadora, ganó. O sea, le regalaron el premio de un concurso de belleza de mujeres. Es un hombre. Pero ese tipo se cree mujer. Y el jurado determinó que es una mujer y una mujer tan bella que ganó el concurso. Ahí se ve cómo ellos le ahuecan y tuercen el sentido de las palabras y nos empujan a una locura total que no sabemos ni siquiera qué es la realidad. Bueno, una de las cosas de las artimañas que usó Fidel Castro para disociarnos de la realidad y hacer a nuestros padres y abuelos creer en esa basura horrenda del socialismo es que teníamos derecho a una vivienda digna. ¿Quiénes son la gente que en un país normal, Cuba no, ahora todo el mundo en Cuba necesita de vivienda, pero en una Cuba normal, en una Cuba antes de Fidel Castro, necesitaban una vivienda? Olvídense de lo de digna, que no existe. Bueno, matrimonios jóvenes, gente muy pobre, gente que tenían problemas físicos o mentales, que para eso una sociedad democrática, una sociedad libre, separa una parte del presupuesto de la nación para proveerle viviendas a esas personas, no viviendas dignas. Esas personas que tienen problemas físicos y mentales sencillamente son incapaces, no siempre, pero generalmente son incapaces de trabajar, de generar dinero, de ahorrar ese dinero y comprarse o alquilar un lugar donde vivir. Esas personas se deben proteger. Ahora, hay que sentar límites muy altos, límites muy estrechos para que la gente no se aproveche de eso. Aquí en los Estados Unidos nosotros vamos a un lugar, edificios de eso del gobierno, y esos edificios son un estercolero llenos de drogas, de prostitución y otros delitos. Y tú ves tipos que miden 6 pies y pesan 200 libras y se la pasan todo el día sentados, comiendo barbecue, oyendo música rap y prostituyendo a su esposa y a sus hijos. Amén de que la mayor parte de los huéspedes de esos edificios, que aquí le llaman projects, como proyectos, no sé, son mujeres divorciadas y cargadas de hijos. Ahí vamos a hacer un circle back, una vuelta al caso que les decía de ese poeta de Omnizona Franca, que se echó a cargo una mujer, le hizo 6 hijos y entonces se metió por sus cojones en una casa. Y ese hombre salió en las redes, eso fue hace mucho tiempo, cuando eran solo los blogs. Él salió reclamando de que él tenía derecho porque su familia tenía derecho a un techo. No, tu familia tiene derecho al techo que tú le compras o le pagas el alquiler. ¿Ok? Bueno, señores, más o menos eso es lo que quería decirles. Y para cerrar, les voy a dar una pequeña herramienta. Cuando ustedes, ya les dije, les hablan de cosas tan absurdas y tan destructivas como ya les expliqué. Vivienda digna, el país que reconozca por ley que existe el derecho a una vivienda digna, es un país que la gente no va a tener casa. Y el ejemplo está cerca, es Cuba, porque con ese entró Fidel Castro. Pero bueno, el truco, la pequeña herramienta que les quiero dejar es cuando ustedes, alguien le venga con una de esas manipulaciones, le exijan que se explique. A ver, explícame el significado de lo que estás diciendo. Eso es lo primero. Para saber, para poder entender al menos lo que dice esa persona. Y la otra es, cuando tú vas a tomar una decisión importante
y tú, o sea, tener como si fuera un detector de frasecitas como tal, como esa, es ir a la etimología de las palabras, o sea, al origen del significado de esas palabras. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Pensar cuesta trabajo? Por supuesto. ¿No nos gusta pensar? A la mayoría no nos gusta pensar. Yo apuesto que este vídeo, la mayoría de la gente, el 97% que lo cliquea, a los 3 segundos salta y se pone a ver las aventuras de Chocolate o la Diosa. Y no está mal. Así somos los seres humanos. Es una ley natural, como les dije. Quizás otro día se les explique. Pero bueno, esto era todo. Aclarándole estas cosas, porque si nosotros aspiramos a libertad. Y en el caso del ejemplo de la señora, que es una señora tan anticomunista que está a cara descubierta en un grupo anticomunista en Facebook. O sea, más anticomunista no la puedes hallar. Y sin embargo, ella cree, sinceramente, de que hay un tal derecho a la vivienda digna. Oh, y hay otra cosa que se me olvidaba. La señora me mandó a callar. Yo le respondí que a mí no me pudo callar ni el gobierno de Cuba con sus amenazas, no me ha podido callar el gobierno americano con sus amenazas, que las consecuencias pueden ser terribles para mí, que a mí no me hace callar tampoco ella. A mí nadie me puede hacer callar. Y le digo que parece que ella, si ella creen en esas cosas de vivienda digna y encima de eso me manda a callar, me parece que su anticomunismo le surgió cuando le pisaron el callo. Lo que le quiero decir que nosotros contamos, la población cubana, los 11 millones y algo dentro de la isla prisión y los 2 y pico fuera en el exilio, somos cerca de 14 millones de cubanos en este mundo. Y déjenme decirle que la inmensa mayoría, que quizás ronde ese 97% que no sabe pensar, van a hacer todo lo posible, no de manera malintencionada, pero van a hacer todo lo posible por jodernos la libertad, por jodernos una Cuba cuando llegue a ser libre, con esas estupideces destructivas de viviendas dignas, de derechos sin responsabilidades, de uniones en vez de alianzas, de integrarnos a grupos en vez de atrevernos a pensar y actuar como individuos, de callarnos cuando vemos algo que no está bien por tal de no caer mal. O sea, de caer mal, nosotros tenemos que quitarnos eso, tenemos que buscar otro rumbo. Y es muy difícil, porque no solo son 65 años de castrismo, son 500 años de colonia española. 500 años en que nosotros tuvimos la enorme ventaja, el privilegio de conectarnos con una cultura ya formada, desarrollada, como era la cultura española. Nos enseñaron uno de los idiomas modernos más bellos y más usados, pero a la vez nos instigaron en esa mentalidad obtusa que tienen ellos, en el autoritatismo, ¿no? Bueno, o sea, de manera autoritaria, se me enredan los idiomas en la cabeza. Bueno, whatever. Y nos enseñaron esas cosas de ordeno y mando, nos enseñaron callar, como dicen ellos, callar por prudencia, nos enseñaron cosas tan estúpidas y tan destructivas a través de refranes y cosas, porque la gente en la época de la colonia no mucha gente sabía leer y escribir, y entonces ellos les inventaban refranes a la gente para domesticarlos. Por ejemplo, sin desviarme del tema, porque eso es parte de las ideas estúpidas que nos inyectan. Dicen, el dinero no es la felicidad. No, el dinero no es la felicidad, el dinero es la base de la felicidad. Es difícil encontrar a un rico infeliz. Solo en las novelas los encuentran. La dicha de la fea, la linda, la desea. Mentira, mentira. La mujer, el arma principal que tiene, el
el capital que tiene en la sociedad es la belleza. Las feministas pueden ahora desgarrarse la ropa y arrancarse sus cabellos azules y verdes, pero el capital social de la mujer es la belleza. No hay ninguna mujer bella que desee ser una fea o estar como una fea. Eso es un cuento. No hay ningún rico que quiera ser pobre. Ese es otro cuento. Y por ahí seguimos. Por ahí seguimos que nos han llenado el cerebro de telaraña y lo han hecho a propósito. El objetivo es mantenernos mongólicos, mantenernos no sé, es como que nos tapan los ojos, las orejas, la nariz, no podemos percibir cómo es el mundo y entonces nos empiezan a inyectar con todas esas tonterías destructivas. Bueno, señores, los dejo y espero que entiendan que vivir en una casa no es un derecho, es un privilegio y hay que pagarlo. ¿Okay? No hay tal derecho a vivienda digna. Tener una casa, usar una casa, habitar una casa es un privilegio. Bueno, señores, ahí los dejo y espero que la pasen bien y nos vemos en el próximo capítulo, deseándoles a los cubanos dignos libertad, salud y prosperidad, y a esos peces nauseabundos que viven en aguas albañales, las clarias, les deseo infartos masivos. Bueno, hasta luego y hasta el próximo episodio, que espero hacerlo el viernes. Gracias.